enfermedad de la motoneurona porque compromete a las dos, a la primera y a la segunda motoneurona, y se da por una degeneración en estas neuronas. Entonces, por eso va a tener clínica de síndrome piramidal por afectar la primera motoneurona, y también va a tener clínica de segunda motoneurona. Bueno, es una enfermedad de inicio insidioso, de curso progresivo, tiene mal pronóstico porque no tiene un tratamiento curativo. La incidencia es de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes año, y la incidencia es mayor entre los 60 y 75 años, y más frecuente en hombres. El 90% de los casos son esporádicos y hay un 10% que es hereditario y con un patrón autosómico dominante la mayoría de las veces. En cuanto a los factores de riesgo, hay varios que no están establecidos y otros que sí están establecidos, que es la edad avanzada, el sexo masculino y tener un antecedente familiar de ELA. Y bueno, esto en cuanto a la patogenia, que no se conoce bien cuál es la causa, pero se cree que hay diferentes componentes genéticos que influyen, pero bueno, hay varias cosas, no solamente con una mutación de un gen alcanza para que se produzca la enfermedad. Y bueno, acá es lo que pasa que mencioné anteriormente, que está comprometida la primera y segunda motoneurona. No se ve mi mouse, no importa. La primera motoneurona que está en la corteza motora, y tenemos la segunda que está en el tronco encefálico, que da origen a los pares craneales, o sea, los núcleos, y la otra segunda neurona está en el asta anterior de la médula espinal. Entonces, en la ELA va a haber una degeneración, tanto de la primera como de la segunda, que nos va a dar clínica. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que tener en cuenta que por lo general, o sea, lo que hace la primera motoneurona de la vía piramidal es como hacer cierta inhibición para la segunda motoneurona. Entonces, al estar dañada la primera motoneurona, como que no genera esa inhibición de la segunda, y vamos a tener todos síntomas positivos, digamos, que serían espasticidad, hiperreflexia, el signo de Babinski positivo, la debilidad muscular, y después también por la afectación de la vía corticovulvar vamos a tener síntomas de los pares craneales bajos, la disartria espástica, disfagia, exaltación del reflejo mentoniano. Y por otro lado vamos a tener los síntomas de la segunda motoneurona, que en este caso son por denervación. Entonces van a ser todos síntomas en menos, digamos, la hipobarreflexia, la pérdida de fuerza muscular y la atrofia, que es muy marcada, por eso el nombre de la enfermedad de amiotrófica. También hay fasciculaciones, calambres y bueno, también la afección de los pares craneales bajos. Al estar comprometido y haber tanta atrofia muscular, también se comprometen, por ejemplo, los músculos respiratorios, que esto puede llevar al paciente a insuficiencias respiratorias de carácter restrictivo, comprometer todos los músculos que ayudan a la masticación, a tragar. Entonces, por esto es una enfermedad tan ominosa, digamos. Y bueno, hay que tener en cuenta que siempre que tengamos un paciente que tenga síntomas que coexistan, síntomas de primera neurona, por ejemplo, reflejos exaltados, con músculos con atrofia, es muy sugestivo de él. A su vez también puede haber síntomas no motores sensitivos, como por ejemplo dolor, parestesias, cambios en la sensación térmica, deterioro cognitivo que característicamente es frontotemporal, y más adelante está un poco mejor descrito, y también puede haber cuadro depresivo. Bueno, tiene variantes clínicas que son diferentes presentaciones, pero la más frecuente es lo que dijo Karen recién, que es con afectación de los miembros, que puede ser a cualquier nivel, cervical, dorsal o lumbosacro. Y después está la ELA lumbar, que es un poquito menos frecuente, que comienza directamente con afectación de la musculatura de la cara craneal, y si no, en un menos todavía porcentaje de los músculos respiratorios. Y la mayoría de los casos de esta enfermedad se presenta de manera distal y de manera asimétrica y va progresivamente extendiéndose. Y obviamente no en todos los pacientes se presenta de la misma manera. Y también hay
algunos casos donde la enfermedad se presenta, por ahí presenta un par de síntomas y esos síntomas quedan como localizados en esa parte, no se extienden y quedan durante muchos años sin progresar. Y ahí se puede llamar, tiene 3 variantes también: diplejía braquial amiotrófica, diplejía crural amiotrófica o la forma vulvar pura. Y como dijo Karen también, que está asociada a la demencia frontotemporal, porque es un hecho, digamos, que está afectado y que hay pacientes que tienen demencia frontotemporal y después progresan a ELA, o pacientes que tengan ELA y progresan a la demencia. Y bueno, la demencia, como hablamos en la clase anterior, era que los pacientes presentan alteraciones en todo lo que es funciones ejecutivas, memoria de trabajo, trastorno del lenguaje, pero más que nada tienen lo que es la desinhibición, la irritabilidad, son más impulsivos, obsesivos, y bueno, y lo que se dice de lo que es la patogenia, que no se conoce tan bien, es que comparten las mismas mutaciones de genes que tiene la ELA. Para hacer el diagnóstico se usan unos criterios que son de Awashishima, se dice, y tiene que tener tiene que haber afectación de la motoneurona inferior mediante examen clínico o electrofisiológico o neuropatológico, y afectación de la neurona superior mediante examen clínico, y que los síntomas tengan una extensión progresiva y signos de una región a otra región, dentro de una región a otras regiones, determinada mediante una historia, examen físico o estudio electrofisiológico, y que a la vez tenga ausencia de otras causas que puedan, o sea, de otras enfermedades. O sea, y de ahí puedes establecer la ELA que esté clínicamente definida, probable o posible, dependiendo estos síntomas. En los estudios complementarios no hay ninguno que sea diagnóstico, pero se piden todos estos pensando en otros diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, también puedes pedir los anticuerpos antigangliósidos, que son para diferenciarlo de Guillain-Barré o otras patologías que presenten signos de debilidad. Y las neuroimágenes tampoco tienen hallazgos específicos, lo que más se usa es la resonancia magnética, y es para descartar otras causas, más que nada. Y el estudio neurofisiológico, que se puede usar más que nada para la segunda motoneurona, se prefiere el electromiograma, que se puede documentar la presencia de fibrilación, ondas positivas y fasciculaciones. Y para la primera motoneurona es más difícil. Existe un estudio que se llama estimulación magnética transcraneal, pero no sé si se hace o no sé. Y el tratamiento también, saber que no hay un tratamiento que cure, como dijo Karen, y que solamente hay 2 fármacos que se demostraron que pueden disminuir la progresión, y es más, la disminuyen 3 meses, o sea, no es mucho. Pero bueno, está el Riluzol, que tiene un mecanismo de acción desconocido, pero se cree que disminuye la excitotoxicidad, y la edavarona, que también disminuye lo que es tiene un efecto antioxidante disminuyendo las radicales libres. Y después el tratamiento de la ELA, más que nada, es sintomático. Acá dice que se puede dar baclofeno o toxina botulínica o gabapentina para lo que es la espasticidad de los músculos. Para la cialorrea también inyectan toxina botulínica en lo que es la glándula parótida o la submaxilar. Para los calambres que presentan los pacientes se pueden hacer estiramientos musculares. Para la disfagia que pueden llegar a presentar, se adecua a la dieta, se va pasando a licuados, purés, y si no, bueno, se puede hacer una sonda, colocar una sonda mediante cirugía para que tenga nutrición enteral del paciente. Cuando empieza a afectar lo que es el habla, se pueden hacer métodos alternativos, que eso se habla con la familia, si quiere, con una computadora o no sé, con el movimiento de los ojos también leí que se podía hacer. Y bueno, la función respiratoria se tiene que ir controlando periódicamente, porque de ser necesario puede llegar a necesitar ventilación mecánica invasiva. Y básicamente eso, de la... Bien, hay que tratar de hacer, porque por ahí, por ejemplo, hay que tratar de evaluar qué nivel de deterioro tiene. Puede tener una demencia frontotemporal y también pueden tener distintos tipos de deterioro cognitivo. Y el hecho de que, bueno, uno les hace la pregunta de si ellos van a, cuando se coloca un ELA en respirador, se le hace una traqueostomía, uno sabe que eso después va a ser una forma invasiva de sostener la vida, ¿no? durante un tiempo. Uno puede hacer un BNI, colocar un BNI y después traqueostomizarlo para colocarlo en un respirador. Y bueno, eso anticipadamente el paciente tiene que tomar la decisión de si va a decidir o no que lo dejen respirar, ¿no? Cuando entra en insuficiencia respiratoria,
o de alguna forma no se lo invada por decisión del paciente, ¿no? Así que por ahí es una situación un poco compleja, porque el paciente, en la medida que va progresando esto, uno tiene que entrar en estas charlas que significan acompañar el buen morir, ¿no? Así que es todo un tema. Sí. Entonces, progresivamente, ¿todos los pacientes llegan a hacer la demencia frontotemporal? No. Un porcentaje puede hacerlo, muchos hacen un deterioro cognitivo. O sea, el ELA en realidad es una enfermedad que se la conocía como no dementizante, por así decirlo. Es toda la parte motora, va generando con el paciente con un talante, diríamos, totalmente normal. Lo que pasa es que se ha visto que algunos pacientes sí pueden asociar una demencia frontotemporal y otro grupo puede hacer un deterioro cognitivo. Pero en realidad, si uno define el ELA es una enfermedad motora con conservación de la conciencia y de lo cognitivo hasta el último momento, salvo subgrupos de pacientes que asocian un síndrome de demencia o algún deterioro cognitivo leve. ¿Está? Bien, bueno, muy bien la clase, muy linda las formas clínicas porque a veces uno piensa básicamente solamente el ELA dentro de lo que es las presentaciones de atrofia y piramidalismo, o sea, atrofia con fasciculaciones y piramidalismo, pero por otro lado hay pacientes que tienen solamente un ELA en donde se presenta variantes, se llaman, solamente el compromiso de la segunda motoneurona, y pacientes al revés, que tienen como una esclerosis lateral primaria, que solamente tienen compromiso de la primera motoneurona y de algunos sectores. Así que bueno, dentro del ELA típico que uno les explica para que a ustedes les quede grabado como síndrome, existe todo el espectro de variedad y cada una de las variantes tiene una forma evolutiva y un pronóstico, ¿no? Bien, así que perfecto, muy bien las chicas, muy bien. Bueno, ¿quién sigue? Si querés ahora hacemos de Guillain Barré. Ahí como Bueno, muy bien, dale. No sé si se ve. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a empezar con el Guillain-Barré, que lo podemos definir como una poliradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda. Que, bueno, al contrario de ELA, esto se sabe que es por una causa autoinmune. Es una poliradiculoneuropatía porque afecta a las raíces y los nervios distales, desmielinizante porque afecta a la vaina de mielina y aguda porque se da, digamos, en un periodo menor a 8 semanas. Bueno, la desmielinización es más que nada en la porción inicial de los nervios proximales y bueno, podemos decir que este síndrome es la causa más frecuente de parálisis flácida aguda del adulto y que de todas las polineuropatías que hay es de las más frecuentes, que ocupa un porcentaje del 40%, que la afección es principalmente motora, pero también se puede afectar la parte sensitiva o autonómica, y que también es una urgencia neurológica porque puede haber compromiso respiratorio con parálisis, digamos, de los músculos respiratorios y disautonomía. Como les decía, es de causa autoinmune por antígenos contra las sustancias de la vaina de mielina. Generalmente se da después de una infección de vía aérea superior o una infección gastrointestinal. Acá abajo les puse cuáles son los gérmenes, digamos, más implicados de la reacción cruzada, que tenemos, por ejemplo, Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae, Epstein-Barr, Haemophilus influenzae, y que también se puede dar, digamos, con otras, aparte de infecciones, como por ejemplo con vacunas, digamos, la reacción cruzada. Y bueno, acá les puse, digamos, como para que vean
que en el Guillain-Barré los nervios van a estar afectados y por la reacción autoinmune, digamos, se van a ir destruyendo, más que nada la parte de la vaina de mielina. No sé si quiere seguir alguien del Sí, sí. grupo. Sigo yo. Perfecto, perfecto. Como dijo Fran, lo principal va a ser un compromiso motor, donde aparece una debilidad ascendente en los pacientes, que es simétrica y ascendente. También puede haber un compromiso sensitivo con parestesias, arreflexia y un compromiso autonómico como aumento de la frecuencia cardíaca o de la sudoración. El caso clínico típico es un joven de cuadro agudo o subagudo con debilidad de predominio en los miembros inferiores, con arreflexia generalizada y trastornos sensitivos, como dije recién. El signo más característico es la reflexia y que si no está hay que dudar del diagnóstico. ¿Pasa, Fran? Bueno, acá hay unos cuadritos, más o menos repiten lo que estuvimos diciendo con Fran. Y al examen físico, bueno, va a aparecer la debilidad muscular simétrica en los miembros, es distal y proximal ascendente, con los reflejos disminuidos o ausentes. Como dije, hay que dudar del diagnóstico si no se encuentra arreflexia. Puede haber hipotonía, hipoestesia y debilidad debilidad muscular en el territorio de los pares craneales bajos, como paresia facial bilateral. Y en los casos graves, por esto constituye una urgencia, puede haber un compromiso respiratorio del paciente. Para los criterios diagnósticos tenemos la parte clínica, que hay una debilidad simétrica progresiva de los miembros, bueno, ya lo dije recién. En el líquido cefalorraquídeo va a aparecer una disociación albumino-citológica con un aumento de las proteínas, y en el electromiograma va a haber un enlentecimiento en la velocidad de conducción, una prolongación en la latencia distal, un bloqueo de la conducción y una prolongación o ausencia de las ondas F, que esto va a evidenciar lo que es la desmielinización de los nervios. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, hay que hacer el planteo con miastenia gravis, que se caracteriza por debilidad fluctuante, a diferencia de Guillain-Barré, reflejos preservados, la polimiositis, que se presenta con debilidad muscular proximal y simétrica, debilidad en cintura, la parálisis hipopotasémica, que también presenta debilidad fluctuante en hombros y cadera, más hipopotasemia. Y se debe sospechar el diagnóstico de Guillain-Barré si hay fiebre alta al inicio del cuadro, déficit asimétrico a lo largo de toda la evolución y el comienzo con alteración esfinteriana, o la persistencia de esta. Y el nivel sensitivo claro, el líquido cefalorraquídeo con más de 50 células por mililitro que contienen polimorfos nucleares. ¿Quieres pasar, Fran? Faltó igual en los diagnósticos diferenciales la CIDP, la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, que digamos tiene un cuadro clínico muy similar, pero se diferencia más que nada en el tiempo de evolución, que es una evolución mayor a 8 semanas y que se da, digamos, de forma recurrente y que tiene mayor compromiso sensitivo que el Guillain-Barré. Totalmente. Vieron que el Guillain, como bien dijeron, es motor puro, no es sensitivo, es motor puro. Está bien que algunos pacientes, la mayoría de los pacientes refieren como parestesias en miembros inferiores, dolor lumbar y parestesias en miembros inferiores, o sea, como una sensación espontánea de hormigueo. Cuando ustedes van a hacerle la sensibilidad táctil superficial, la sensibilidad vibratoria, le van a hacer la sensibilidad termoalgésica, están todas las sensibilidades en su modalidad conservada, ¿no? Así que el Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía motora. En cambio, la CIDP, como bien decía Franco, es una polineuroradiculopatía autoinmune, recidente crónica, sensitivo-motora, ¿no? En donde el déficit sensitivo se puede objetivar al examen físico, ¿no? Y tiene otro tratamiento y otra evolución, ¿no?
perfecto, bien, bien, sí. En cuanto a la evolución de la enfermedad, presenta 3 fases. La fase inicial, que se presenta con debilidad progresiva y es durante un periodo de aproximadamente 4 semanas. La fase de estabilización, también de 2 a 4 semanas, y por último la fase de mejoría, que puede durar hasta 6 meses inclusive, y suele normalizarse primero los últimos músculos afectados. En cuanto al cuadro agudo, se presentan el 5 al 10% de los pacientes y el 85% de los mismos tienen recuperación completa. El del 15 al 20% permanece con un déficit residual importante. Eso por ahí yo leíamos también en algunos papers o en otras páginas, como que también decía que el 100% de los pacientes se curaba, como eventualmente los del estos del 15-20% de déficit residual importante, como que con el tiempo se van a curar también, pero no me quedó muy claro. Depende del grado el Guillain-Barré puede ser que vos tengas, normalmente, si vos, depende en qué momento lo agarras el Guillain-Barré. Si el paciente empezó a decir, bueno, no puedo caminar, tengo cierta torpeza en las piernas, después empieza a arrastrar las piernas, la debilidad es una paraparesia, una debilidad progresiva, y vos lo ves y pasaron 5 o 7 días, se puso peor, pero lo agarras rapidísimo, le haces una punción lumbar, la electromiografía y detectás que es un Guillain, y ya le empezaste el tratamiento del paciente, va a andar muy bien, ¿no? Vos le haces el tratamiento con plasma, bueno, perdón, ustedes van a ir a eso, pero el paciente suele andar bien. En cambio, un paciente que apareció en la guardia, tiene 20 años, tenía cierta torpeza para caminar, le dijeron, no, anda, no es nada, le hicieron un laboratorio, nada, le dijeron, no, puede ser problema de potasio, no, está todo normal, anda a tu casa. Pasa día 10, el chico ya cada vez puede andar menos, ya tiene debilidad de los brazos y para respirar, y va la guardia y dice, no, eso es una crisis histérica, andate a tu casa, y llega el día 13 y 14, entra para respirador, desaturando, horrible, se termina en respirador, ese paciente, los pronósticos es más complicado, porque ponele, ese paciente lo respiraste, se le empezó tarde el tratamiento, ya tenía un grado de compromiso importante y ya no es un Guillain-Barré de una variante desmielinizante, sino que era una variante que nosotros llamamos, porque hay distintos tipos clínicos también de Guillain-Barré, que es axonal. Las variantes axonales suelen dejar mucha más lesión residual. O un paciente que estuvo en respirador, se complicó con una neumonía asociada al respirador, estuvo un mes sin poder sacarle al respirador, hizo una neuropatía del enfermo crítico, y bueno, no, ese paciente de Guillain-Barré va a evolucionar torpidamente, va a quedar secuelado, entonces tiene que haber mucho cómo haya progresado, con qué tiempo anticipas con el diagnóstico. Por eso es tan importante esta clasecita que dan ustedes, porque es algo que no pueden decir, es un chico, este es un compresivo, este se está haciendo, es muy frecuente en personas jóvenes aparecer esto en estas instituciones. Por otro lado, también hay variantes clínicas que pueden determinar una peor evolución o no del Guillain, ¿no? Bien. Y por último, el tratamiento, que consiste en la hospitalización, la monitorización continua, medidas de soporte, ya que el 30% de los casos requieren respiración asistida, la plasmaferesis o inmunoglobulinas intravenosas, 0,4 gramos, kilogramo día, por 5 días, y es importante realizarlo en las primeras 2 semanas del comienzo del cuadro, ya que acorta el tiempo de evolución de la enfermedad. Y el tratamiento con corticoides orales o intravenoso no demostró ningún beneficio. No. Ni el corticoide endovenoso, ni el corticoide oral, ni los corticoides no se usan en un Guillain-Barré. La única forma de tratar es con gamma globulina o aféresis. ¿Está? Así que es el tratamiento del Guillain. Ahí en el hospital tuvimos un paciente con una post-vacunación COVID que hizo un Guillain. Así que bueno, tuvimos un caso. Así como también he reportado pacientes que han tenido COVID y que hacen un Guillain, ¿no? Así que cualquiera de las dos cuestiones pueden verse, pero bien, perfecto. Bueno, muy bien, también, muy lindo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo para preguntar sobre Guillain-Barré?
Pero hay alguna diferencia entre la inmunoglobulina o la plasmaféresis, porque yo he visto como que la plasmaféresis era de segunda opción, o sea, preferías la inmunoglobulina. Pero por otro lado también vimos con Agus que decía como que no había diferencia entre elegir uno y el otro. No, no hay diferencias. Uno, nosotros, por ejemplo, ahora realmente no hay diferencias en el resultado, ¿sí? El resultado es tan bueno uno como el otro. Lo que pasa es que, bueno, una plasmaféresis va a ser como una pseudodiálisis, entonces vos haces, ¿no? Al paciente le tenés que colocar un catéter, como dializarlos, son filtros distintos y demás, ¿no? Que tienen sus perfil de eventos adversos también. Pero lo mismo que la gamma globulina puedes hacer un shock anafiláctico, puedes no tolerarlo, puedes hacer una meningitis aséptica, o sea, tampoco es moco de pavo hacer una gamma globulina. Ahora, por ejemplo, en la época de pandemia tuvimos este problema, que la gamma globulina no había stock, no conseguíamos gamma globulina desde principios de la pandemia. La gamma globulina, creo que el tratamiento está alrededor de los 2 o 3 millones y la plasmaféresis, nosotros teníamos el equipo en el hospital para hacer, la gente capacitada, y creo que estaba alrededor de los 500.000 pesos, una cosa así. Entonces vos también tenés que evaluar también la posibilidad que estás teniendo en ese momento. Nosotros siempre intentamos hacer gamma globulina hasta que se nos complicó con estos precios, que fueron una cuestión alocada. Hay una empresa que hace la gamma globulina en Córdoba, pero cuando se averiguaba para la compra tenía su stock completo vendido a España, Italia, no sé qué, hasta fin de año, o sea que no había forma de acceder a la gamma globulina, y por todo esto había aumentado el precio muchísimo, a nivel internacional. Estamos hablando de muchos factores, ¿no es cierto? Así que nosotros al día de hoy hacemos lo que tenemos, porque la verdad que la respuesta es la misma, ¿no? Y en la práctica, la mayoría de las veces tienen algún antecedente de infección, vacuna o algo, o hay casos. La mayoría te dice, sí, tuve un cuadro de diarrea, tuve un cuadro ¿cómo es? De odinofagia. O sea, muchas veces si vos indagás, podés sacar alguna cuestión, ¿no? A veces podrías hacer hasta serologías para tratar de buscar y hacer un trabajo, a ver en tu lugar, diríamos, en nuestro ambiente, cuál es el germen más relacionado con la aparición de Guillain-Barré, ¿no? Hepatitis C, Campi, ¿no? Así que si uno se pone a investigar, encuentra muchas veces un nexo. Pero bueno, a veces simplemente te pones a tratar porque no tratás la infección de base. Las infecciones generalmente son algunas son autolimitadas, entonces no haces un tratamiento de infección de base, sino que fue simplemente algo que el cuerpo se defendió, lo controló e hizo una respuesta anómala, indirecta, reconociendo lo propio pero no se trata la enfermedad disparando, así que disparó. Así que por ahí casi que, si no lo quieres hacer por forma académica, no te pones a buscar el disparador químicamente, o sea, no pedís cultivos, no pedís serologías, ¿no? Pero sería bueno hacerlo como una cuestión académica. ¿Mm? ¿Hay un tiempo desde el disparador hasta el que sale Guillain-Barré, más o menos? Sí, es bastante rápido, o sea, normalmente son 1, 2, 3 semanas, o sea, es bastante ahí, ¿no? O sea, el paciente está defendiéndose, terminando de defenderse, o sea que hay un tiempo bastante cercano en donde vos le preguntás, che, la semana pasada, la anterior, hace 2 semanas atrás, ¿no? No, hay una cuestión bastante así cercana, ¿no? Pero detectarlo, recordar, chicos, que eso es importante, que cuando ustedes ven un paciente así, se fijan a ver la fuerza que tiene, que realmente tiene debilidad, le toman los reflejos, y si no tiene reflejos, no es que se está haciendo ni que no puede caminar, ¿no? Sino que ese paciente que no tiene reflejos y tiene la debilidad, hay que hacerle una punción lumbar, ¿no? Y ahí probablemente aparezca y llamar al neurólogo, ¿no? Bien, perfecto. Perfecto.
Bueno, van muy lindas, están muy lindas las clases. Seguimos con miastenia. Bueno, perfecto. Vamos con miastenia. Ahora les comparto pantalla. Si pueden, confirmenme que lo están viendo. Sí. Ahora aparece negro. Ahí me aparece a mí ustedes. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Ese no es el último. Vos descargaste el último y no estaba mi nombre ahí, me parece todavía. Ay, perdón. Bueno, también está Marcos, no nos olvidamos. Solo que no se actualizó. Ahora tengo miedo que haya quedado alguna diapo, no haya salido alguna diapo. No sé. Capaz que ahora queda una diapo suelta por ahí. ¿Cuál es? Bueno, de última, no sé, yo también le agregué cosas después. Bueno. No sé. De última vamos viendo. Si Dale. falta, acá lo cambiamos. Dale. Bueno, miastenia de gravis. Nosotros primero vamos a empezar hablando de una intro general de qué es la miastenia. Vamos a ver un poco de fisiopatología, también vamos a hablar de cómo se manifiesta, cómo hacemos el diagnóstico, cómo la tratamos. Y al final, digamos, un apartado para hablar, si nos da el tiempo obvio, de las crisis de la miastenia, que tiene una clínica muy particular. Entonces, bueno, empezando con la primera pregunta que les dije, ¿qué es la miastenia? Podemos decir que es una enfermedad de la unión neuromuscular. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está alterado es la comunicación entre la neurona y el músculo. Entonces, como que hay una disociación, es como que hay como una desconexión, le digo yo, entre la neurona que le va a llegar el estímulo para que el músculo se contraiga. Entonces, si sabemos que es una enfermedad de la unión neuromuscular, ¿qué va a pasar? Los síntomas van a ser exclusivamente motores principalmente. Puede haber otra sintomatología en las enfermedades neuromusculares, como son los síntomas autonómicos y gastrointestinales, pero lo característico es lo motor, porque acuérdense que la neurona no le puede comunicar bien los estímulos al músculo, entonces como que queda ahí colgado el músculo. Bien, entonces para que nos ubiquemos, porque el sistema nervioso es bastante grande, más o menos ustedes tienen que ubicar ahí, ¿sí? Acuérdense, tenemos patologías de las motoneuronas, que están en la médula, tenemos patología de los nervios, y después vamos a tener también las patologías propias de los músculos. Acá de lo que nos vamos a enfocar son de las enfermedades que alteran la unión de la neurona con el músculo. Y dentro de ellas encontramos a la miastenia gravis, ¿sí? Ahí después también vamos a hablar de algunas otras patologías, por ejemplo el botulismo o los síndromes miasténicos crónicos, o ahí falta uno que es el síndrome de Lambert-Eaton. Eaton, perdón. Después vamos a contar un poquito de cómo diferenciarlas, pero la más característica acá, miastenia gravis, ¿sí? Entonces, acuérdense, el músculo está desconectado porque la neurona no le lleva bien la información. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, para contarle un poquito de epidemiología de la miastenia, que afecta a todas las etnias y que la incidencia va aumentando, o sea, aumenta el número de casos mientras más grandes son los pacientes. Fíjense que generalmente dice que hasta 60 casos por millón de habitantes en los mayores de 65. Y en los menores de 65 hay menos cantidad de casos. Así que mientras más grande el paciente, mayores incidencias. Después, también la relación hombre-mujer es 2:1, o sea que esto lo podemos relacionar porque la miastenia gravis, ahora les voy a contar, es una enfermedad autoinmunitaria. Y vieron que generalmente las enfermedades autoinmunitarias casi siempre afectan más a las mujeres. Entonces nos podemos acordar por eso. Y otro datazo importante es que la miastenia gravis está relacionada con algunas patologías del timo. Es decir, por ejemplo, un paciente que tiene hiperplasia tímica o, por ejemplo, un timoma, generalmente esto va a pasar en pacientes jóvenes, pueden tener miastenia gravis. Porque investigando ahí un poco con los chicos, vimos que, digamos, al tener una patología en el timo, puede ser que se altere la inmunidad, entonces lleve, ¿no?, a que se formen anticuerpos contra la unión neuromuscular y, bueno, y aparezca la miastenia. Entonces tiene que ver por ese lado de que una patología en timo me puede alterar la inmunidad y, bueno, y generar este tipo de reacción. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar las enfermedades de la unión neuromuscular? Las vamos a dividir en 3 grandes grupos.
Las que son autoinmunitarias, las que están relacionadas con algún tóxico o infección, y las genéticas, ¿sí? Esto para que nos podamos armar un cuadrito en nuestra cabeza y, no, o sea, si bien la miastenia gravis, y vamos a hablar bien ahora, pensar que hay otras causas que me pueden afectar la unión muscular, neuromuscular. Entonces, autoinmunitarias, principalmente la miastenia gravis, y si no, este síndrome acá, que es el sistema de Lambert-Eaton. Lambert-Eaton. Está mal escrito ahí. Sí. No está mal, está todo junto. Es Lambert hasta la T, Eaton. Ahí está. Lambert-Eaton. Bien, entonces también otras causas de alteraciones de la unión neuromuscular sin las tóxicas o infecciosas, entonces ahí aparece el botulismo o, fíjense esto que vimos en tóxico, la intoxicación por los órganos fosforados también me puede alterar acá, dar una patología. Y obviamente, como siempre, las genéticas. También se las puede subclasificar si afectan la parte presináptica o postsináptica, ¿sí? Entonces vamos al tema de hoy. Eso para que se dé un pantallazo de que la miastenia gravis no es la única que afecta a la unión neuromuscular. Entonces, ¿qué es la miastenia gravis? Es un trastorno autoinmunitario, ¿sí? En donde vienen anticuerpos y van a atacar algunos componentes de la unión neuromuscular, ¿sí? Entonces yo tendría que repasar en mi cabeza cómo está formada la unión neuromuscular. Voy a tener la neurona, ¿sí? Y voy a tener el músculo. Y va a haber entre medio receptores, ¿sí? Por ejemplo, los receptores de acetilcolina. Entonces, en la miastenia gravis, lo más común es que aparezcan anticuerpos que son dirigidos contra esos receptores de acetilcolina. También, obviamente, hay otros anticuerpos, tienen menos frecuente, que pueden ser contra otros elementos de la membrana plasmática del músculo, y ahora se los voy a mostrar en otra diapo. Entonces, un poco hablando de lo que les dije recién, acá vemos la neurona, ¿sí? Acá abajo está el músculo, y fíjense, los celestitos azul, sería el receptor de acetilcolina. ¿Qué pasa en la miastenia? Tengo un anticuerpo que me lo bloquea, entonces la acetilcolina no se une al receptor, por ende reduce la transmisión de estímulos que le va a llegar a ese músculo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el músculo iba a quedar como desconectado? Bueno, eso se da por los anticuerpos que me bloquean los receptores que estimulan al músculo. Y bueno, y como les dije, bueno, estas otras fotos, ¿sí? Esto quería llegar acá, que lo más común en un 85% de los casos, sí, están los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, pero hay un porcentaje menor en donde puede aparecer otros anticuerpos como son estos de acá, los anticuerpos anti-MUS o los anti-LRP4, que son unas proteínas que están en el sarcolema. El sarcolema es la membrana plasmática del músculo, ¿sí? Y esto, Marcos había encontrado algo muy particular de esto, que se había hecho un estudio y se vio que, agarraron estos anticuerpos anti-MUSC, los agarraron y se los pusieron a los animales. Vieron cómo hacen la medicina que plantó en animales. Entonces se los dieron y se dieron cuenta que los animales empezaban a desarrollar miastenia cuando le dan el suero de las personas con estos anticuerpos. Entonces, bueno, ahí se empezó a pensar que se podía llegar a transmitir la enfermedad. Y bueno, acá les puse una fotito donde se puede ver, por un lado, acá me está tapando la cámara, ahí está, acá lo veo yo. Acá vemos el receptor de acetilcolina, pero fíjense, acá están las otras proteínas para las cuales se pueden generar anticuerpos y también van a bloquear la unión neuromuscular. Y hay un porcentaje mucho menor que puede ser cero negativa. ¿Qué quiere decir? No le encuentro ningún anticuerpo. Bueno, esa sería una explicación más o menos fácil de la etiopatogenia. Acá otra fotito más donde se ven todas las proteínas y cositas que tengo en la membrana del músculo. Fíjense los receptores de acetilcolina. Esto acuérdense que son los más importantes porque son los que se bloquean más frecuentemente. Y acá podemos ver las otras proteínas que les había dicho, que estaría la MUSC acá y esta es la LRP4, que era la otra que se afectaba. Así que ahora va a continuar Yami y les va a contar cómo se va a manifestar. Bueno, de la clínica principalmente hay una debilidad que es fluctuante y que es fatigable de los músculos voluntarios, de los extraoculares, de los faringios, de los respiratorios y proximales de las extremidades,
que predomina en general durante el día o después de hacer una actividad, porque como que el músculo se va fatigando a lo largo del día o con una actividad que se repite mucho en el tiempo. Principalmente, lo primero que se afecta en general son los músculos extraoculares y da diplopía binocular y ptosis palpebral, que puede ser asimétrica o unilateral y es fatigable. Para mostrar la ptosis hay un signo que es el de Cogan, que se le pide al paciente que mire hacia abajo y vuelva la mirada a la posición inicial y se ve que el párpado se levanta, pero va a empezar a caer lentamente a la posición que estaba previamente. Después también se puede afectar a nivel de la cintura pélvica, donde el paciente va a referir que tiene dificultad para subir escaleras, para levantarse de una silla o para bajar sin ayuda. O sea, no se puede levantar de la silla sin ayudarse de los brazos. Después se podía afectar la cintura escapular y el paciente refiere que no puede mantener los brazos arriba. Dice que le cuesta atarse el pelo, secarse, peinarse o a veces no puede alcanzar algún elemento que tenga sobre la alacena. Después se afectaban los músculos faciales y ahí el paciente no puede cerrar los ojos o protruir los labios contra resistencia del examinador y el paciente tiene dificultad para silbar. Los músculos flexores y extensores del cuello también se afectan y el paciente no puede mantener la cabeza erguida. Los músculos faringios generan disartría, que es la voz nasal, y disfagia. Primero el paciente la tiene para líquidos y después la tiene para sólidos. En general, cuando tiene para líquidos, regurgita por la nariz. Y después se comprometen también los músculos respiratorios que dan insuficiencia. Y ahí el paciente en general se lo tiene que intubar. Pero es más insidioso. En general la patología en sí es insidiosa. Los síntomas van progresivos y van de semanas a meses. La mayoría inician con el compromiso de los músculos extraoculares y después van comprometiendo el resto de los músculos. Si querés pasar, Fede, a la que sigue. Dale, y algo entonces como para resumir, podemos ir examinando al paciente de arriba para abajo, porque vieron que se afectan todos los músculos. Entonces ya me llega un paciente y ¿qué le voy a ver? La tosis. Después voy a ver que le cuesta, puede ser disartria con voz nasal o no puede tragar. ¿Sí? Me centro en todos los síntomas que le pueden aparecer en la cabeza. No va a poder cerrar la boca, no va a poder cerrar los ojos, el cuello va a estar así como inclinado para abajo, después no va a poder levantar los brazos y no va a poder mover mucho las piernas porque están débiles esos músculos, ¿sí? Entonces, ordénenselo a hacer los síntomas de arriba para abajo, les va a ser un poco más fácil. Y algo que me olvidé decirles de la etiopatogenia, que los síntomas empeoran con el ejercicio, ¿sí? Y mejoran con el reposo y el frío. Eso es otra cosa importante, porque tenía que ver como que cuando el paciente iba a hacer ejercicio, como que disminuían, o sea, como que había más acetilcolina y pocos receptores que la reciban, entonces por eso con el ejercicio empeora la enfermedad. Y mejora con el reposo y frío. Así que ahora sí, Yami, te paso. Esto para que recordemos un poquito. Bueno, la ptosis palpebral, la debilidad para poder subir o bajar escalera, la dificultad para poder levantar los brazos, que el paciente lo refiere como que le cuesta peinarse, se cansa. La dificultad para silbar y el cansancio que tiene en general el paciente sí. Bueno. Esto, bueno, otra fotito más que para recordar los síntomas y fíjense la facie que va a tener el paciente, como parece así, como cansado. Acá, bueno, otra más para que no se les olviden. Y ya sigue, creo que Bruno. No, sí, yo. Hay una clasificación que es de la Fundación de América que te la divide en 5 grados, en 5 clases. La primera clase, el paciente tiene la afectación de los músculos oculares y de los orbiculares de los ojos. Después, el paciente tiene una debilidad leve que puede afectar a otros músculos que son extraoculares, y ahí pueden ser los de las extremidades y los axiales, la cintura escapular, la cintura pelviana. Después, se lo divide en B cuando es de los músculos orofaringios, respiratorios o ambos. La clase 3 lo divide igual, pero es de cuando ya hay una debilidad moderada. La clase 4 hay una debilidad grave. Y en la clase 5 el paciente necesita la intubación porque tiene dificultad para poder respirar. Y bueno, y después está el diagnóstico diferencial que se hacía con Lambert-Eaton y con el botulismo.
De Lambert-Eaton dice que es una patología autoinmune donde se afectan los anticuerpos anticanales de calcio, que son presinápticos. Predomina a la edad de los 40 años, en general se presenta la mayoría, y es igual tanto en hombres como en mujeres, no tiene elección, o por hombres o por mujeres. De los músculos afecta principalmente los inferiores, en general la miastenia primero afectaba a los oculares y después los del tren superior. Acá también pueden estar afectados los extraoculares. En los reflejos está la midriasis y los reflejos profundos del tren inferior también están afectados. Hay síntomas autonómicos como boca seca, impotencia, y en general el paciente mejora con el ejercicio y con guanidina, a diferencia de la miastenia que el paciente mejora con el reposo. Se asocia a cáncer de pulmón y el tratamiento es con plasmaféresis y guanidina e inmunosupresores. ¿Vos querés decir el otro, Fe? Dale, sí. Una cosita, esto de que con el ejercicio empeora, es porque, perdón, con el ejercicio mejora, que es lo distinto con la miastenia. ¿Se acuerdan que le dije que con la miastenia empeoraban los síntomas que hacía ejercicio el paciente? El ejercicio acá en Lambert-Eaton mejora porque hace que los canales de calcio se abran sí o sí, como que los fuerza a abrirse, algo así. Entonces, como que con el ejercicio van a mejorar un poquito los síntomas. Y con botulismo, está por la toxina de la bacteria del Clostridium botulinum, y generalmente se van a dar más en niños, en los lactantes, y tenía que ver con, no sé si con el consumo de alimentos enlatados, que al estar cerrado, y esto es una bacteria anaerobia, entonces como que fomentaba que se formen ahí, y después ibas y comías y te infectabas. Pero fíjense que la afección de los músculos es más descendente y es simétrica a comparación con las otras. Puede haber midriasis y los reflejos profundos pueden estar normales. Y acá esto que podía aparecer era el déficit del parasimpático, y el tratamiento para compararlo es con soporte ventilatorio y sea la antitoxina botulínica. Y lo de acá en Santa Fe es muy común las mayonesas caseras hechas, que generan un cuadro de toxinfección a toda la familia vomitando. Eso es cuando uno ingiere la toxina botulínica, ¿no? Toxinfección alimentaria. Bien. Pues pasamos que ahora los chicos le van a seguir contando de la miastenia, cómo hacemos el diagnóstico y cómo la tratamos. Bueno, con respecto al diagnóstico, obviamente siempre vamos a tener el cuadro clínico, que es un pilar para el diagnóstico. Y como ya nombraron, esto es un algoritmo que encontramos, no sabemos si es tan así el algoritmo, pero bueno, es para mostrar cada punto importante. Sobre todo, solicitar los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, que son los más frecuentes, como ya nombraron antes. Si son negativos, ya podemos solicitar los otros, los anti-MUS, que son los en menos porcentaje, pero bueno. ¿Qué pasa? En el caso de confirmado, ya podemos iniciar el tratamiento, que después vamos a hablar mejor del tratamiento. Bien. Y se puede realizar una prueba terapéutica que se hace con hidrofonio. Después vamos a hablar bien del mecanismo de acción de cada uno de los fármacos, pero sobre todo se usa este fármaco para ver si mejora o no la sintomatología del paciente. Bien, nosotros usamos mucho el hidrofonio, no lo conseguimos, eso aparece mucho en los textos, en los libros, pero lo que usamos realmente es el Mestinon, ¿no? El bromuro de piridostigmina, le damos directamente un comprimido al paciente, porque el hidrofonio ya no se consigue, ¿no? Quedó como una prueba de libro, pero no es práctico. Así que dentro de las pruebas que hacemos, está muy bien, como vos decís, Bruno, se usa el comprimido de Mestinon, la prueba del hielo y todas las pruebas que ya empezaron a nombrar de resistencia y de fuerza muscular, ¿no? Bueno, después también en el caso de que sea negativo los anticuerpos, también se puede realizar la estimulación nerviosa repetitiva. Es con un electromiograma
¿me equivoco? En este caso vamos a encontrar una amplitud de los potenciales evocados. Pero ¿qué pasa? Eso generalmente es para ver más general. Entonces, como dijo, si no me equivoco, Yami, podemos tener una miastenia grave ocular. Entonces puede ser que esto sea negativo. En este caso, si es negativo, podemos pasar a la electromiografía de fibra única, que es más específico, además de un grupo de músculos, de una placa motora en común, por así decirlo. Entonces es mucho más sensible. ¿Bien? Bueno, entonces en el caso de que todo sea negativo, que sea normal, perdón, podemos considerar diagnósticos diferenciales que ya lo logramos antes. No sé si Ahí me quedó una duda con el tema de la estimulación nerviosa repetitiva y que te dé el resultado normal. ¿No podría ser el síndrome miasteniforme de Lambert-Eaton, por ejemplo? Ya que daría con estímulos repetitivos un resultado normal, ya que mejora la fuerza muscular. Ya que el cuadro... Cuando uno hace un estímulo repetitivo, que no es fácil que lo tolere el paciente, porque acuérdense que la electromiografía es como un impulso nervioso que hay que pasar, una descarga eléctrica. ¿Vieron cuando se pegan el codo y les da como una corriente eléctrica así en el cubital? No es de tal magnitud, porque eso duele mucho, pero piensen algo así, ¿no? Es como que se genera una pequeña descarga. Cuando tienen que hacer lo repetitivo, al paciente le tienen que hacer muchas descargas. Eso se hace en un segundo 10 descargas para el Lambert-Eaton, y lo que se ve es que el potencial de acción empieza a elevarse y a ser más amplio, a aumentar la amplitud, y ese aumento del potencial de acción, eso típicamente es lo favorecido que se ve, como dijo Federica, que aumenta el calcio presináptico y entonces se liberan las vesículas presinápticas, ¿no? Por ese estímulo repetitivo de descargas de potencial de acción que llega al axón, y muchos descargas de potencial de acción en el axón terminan dejando que el calcio entre y se libere las vesículas de acetilcolina. En cambio, en la miastenia se hacen 2 o 3 por segundo, 2 o 3 estímulos por segundo, y lo que se ve es el decremento del 10% más, o sea, de la disminución de la amplitud del potencial de acción, ¿no? Entonces los dos reaccionan distintos en un estímulo de electromiografía, ¿no? Ante el estímulo repetitivo. Uno decrece y el otro mejora. Entonces, para resumir, son los anticuerpos, la electromiografía y la prueba terapéutica. Esas son las cosas. Sí. Bueno, con respecto al tratamiento de esta enfermedad, acuérdense que puede estar relacionado a un timoma, entonces siempre tenemos la posibilidad de hacer una ilectomía en el caso de que tengamos un timoma. Pero bueno, el tratamiento gold estándar farmacológico, lo que di es la tridostimina, ¿bien? Que bueno, se da una dosis inicial, les voy a explicar bien cómo en la posología, pero finalmente, bueno, se empieza una dosis inicial que si mejora el paciente, se mantiene esa dosis. En el caso de que no hay mejoría, ya no nos pasamos directamente a los corticoides, sino lo que hacemos es disminuir, digamos, el tiempo de cada dosis. Normalmente son 3 veces por día, entonces podemos acortarlo a eso. Podemos hacerlo cada 4 horas, cada 6. ¿Bien? Si eso no mejora, también podemos pasar a aumentar la dosis total y después también agregar corticoides. Que lo mejor sería la prednisona. Los corticoides demostraron una mejoría bastante notable por lo que vi. Así que bueno. También podemos asociar los corticoides a algunos inmunosupresores, como la citropina, que es de elección, y en el caso de que no podamos, la segunda opción es la citopolina. ¿Bien? A todo esto, si todo esto no funciona, otras opciones terapéuticas van a ser la inmunoglobulina y la plasmaféresis, y bueno, ya dijimos anteriormente la tinectomía. Pero eso siempre como última opción.
Hoy en día, bien Bruno, está bárbaro el flowchart. Hoy en día, pacientes que son menores de 60 años, por ahí la timectomía es considerada en pacientes con miastenia gravis ACRA positivo. Se está considerando a raíz de unos estudios que se han hecho de que disminuye el consumo de corticoides, disminuye el consumo diríamos, del mestinón, del bromuro de pirostecnina, y mejora la evolución y disminuye las chances de generalización o de crisis miasténica. Así que la timectomía a veces es una indicación que se hace en pacientes. Por ejemplo, el otro día se hizo diagnóstico a un chico de 25 años de miastenia gravis ACRA positivo, y se le está proponiendo hacer la timectomía ahora, ¿no? Una timectomía tanto por vía convencional o laparoscópica para mejorar el pronóstico y la evolución de la miastenia. En cambio, tenés un paciente de 65, 70 años con un diagnóstico de miastenia y someterlos a esa cirugía con las comorbilidades y todo, por ahí no hay mayor beneficio o hay más riesgo que beneficio. Así que la timectomía hoy en día no está como vos decís, primera, allá arriba, en la elección, en el comienzo de los tratamientos, o a veces, ante la negativa de todo, el paciente toma el riesgo y a pesar de no ser tan... venir todo tan mal, se hace la timectomía como última instancia. Y otra medicación que se está usando en los pacientes que no evolucionan bien es el rituximab, más que nada en los pacientes anti-MUS positivos. Pero son fármacos que también están dentro de eso, ¿no? Que por ahí lo pueden escuchar, no para que lo sepan, pero que lo pueden escuchar. Bien. Bueno, con respecto a los fármacos, inhibidores de la proteasa, tenemos 4 grupos, los derivados de los albámicos, que es la tiostamina, después los alcoholes simples, bueno, el estrógeno cuaternario, el metanol, los órganos fosforados y otros como el tolopecil y la baratina. Todos estos tienen el mismo mecanismo de acción, que va a ser inhibir la acetilcolinesterasa, pero siempre que explicarme a cada uno en dónde el sitio donde va a actuar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la piridostamina, ¿qué va a pasar? Bueno, se fija ahí en lugar anión y todo, pero lo más importante es que va a generar un enlace covalente con la enzima. Entonces esto hace que sea mucho más resistente a la hidrólisis y tarda mucho más en regenerarse esta enzima. Entonces por eso tiene como un mecanismo más, un tiempo más alargado, por lo que tengo entendido, de vida media, a comparación del hidronofio, que es mucho más acortado ese tiempo. Entonces, a nivel de la placa motriz, lo que van a hacer es prolongar la acción de la acetilcolina, porque va a ser como competidor de esa enzima colinesterasa, acetilcolinesterasa. ¿Bien? Bueno, esto va a producir una adecuada transmisión sináptica de la placa motriz. Después, bueno, esto la el mestinón, que es lo único que encontré en ARMAT, el bromuro de pineostamina, que fíjense el precio, no sé si este está actualizado, no sé si sale esto, pero bueno, es lo que encontré hoy. Así que bueno. Con respecto a este fármaco, para hacerlo más resumido, fíjense que se absorbe parcialmente a nivel gastrointestinal, entonces en la vía oral requiere dosis mucho más elevadas. Fíjense que, bueno, con respecto a la distribución, alcanza su concentración plasmática máxima entre la hora y media y 2, y disminuye, aumenta más lentamente con las comidas. ¿Bien? Y también no atraviesa la barrera hematoencefálica. Después, con respecto a la eliminación, sobre todo, es por vía renal, por lo que encontré. Una extracción también aparece en la orina, un metabolito, pero bueno, nada importante. Otra cosa que vi, que también es importante, que no influye una función hepática alterada. O sea, no pasa nada si tenemos una función hepática alterada. Y en el caso de una insuficiencia renal, que va a poder implicarse la vida media de eliminación.
Después, bueno, con respecto a la posología, fíjense que cada comprimido tenía 60 miligramos, entonces dice que hay que dar 60 miligramos 3 veces por día, y esto es lo que yo les digo, que no se consiguen los efectos terapéuticos, se pueden acortar el intervalo 4 horas, por ejemplo, y si no mejora, aumentar la dosis. Bueno. Sí, normalmente se le puede dar de 3 a 5, 4 a 5 tomas diarias, cada 4 horas o 5 horas al paciente, mientras el momento que se levanta empieza, ¿no? Durante el momento que está despierto, ponele 8 de la mañana, 12 de la noche, cada 4 horas se le da un comprimido, medio comprimido, se puede empezar con media toma en 4 comprimidos diarios, medio comprimido en 4 tomas diarias, perdón. Es una forma bastante común con la que empezamos. Bueno, con respecto, ahí están las contraindicaciones, sobre todo funciones mecánicas, sustancias intestinales y urinarias. Esta teoría viene del embarazo, y sobre todo, los efectos adversos tienen como muscarínicos, náuseas, vómitos, diarrea, calambres, secreción bronquial, hipersalivación, lagrimeo, taquicardia, miosis, y otras nicotínicas, que son espasmos, temblores y debilidad muscular. Y creo que ahora viene la sobredesificación, que esto es lo mismo que vimos en tóxico. Seguro, sí, es lo mismo que un órgano fosforado, ¿no? Intoxicación muscarínica y nicotínica, o sea que demasiado mestino, el paciente está débil, y hay pacientes que toman, y con tal de estar bien toman, y bueno, pueden generar también una crisis colinérgica por el abuso del bromuro de piristigmina, ¿no? Entonces ahí tenés todo esto típico, como lo vieron en tóxicos, calambres, dolor abdominal. No, el paciente cuando vos le das y empieza con cialorrea y cólicos abdominales, te dice, doctora, ya a esta dosis llegué porque uno llega con el mestinón hasta la dosis que le pueda generar esto, ¿no? Y ya ahí empieza a descender. Se lo advierte al paciente. Lo que pasa es que, un paciente que por ahí viene tomando y hace una insuficiencia renal aguda y sigue tomando la medicación, por ahí puede generar una crisis tirotóxica en donde vos... una crisis colinérgica en donde vos no sabes qué pasa, si el paciente de la debilidad que tiene por la crisis colinérgica que está teniendo o por una crisis miasténica, ¿no? Así que, tener en cuenta que ahí hay una disyuntiva clínica siempre. Y el antídoto sería la atropina, pero no es antagonista con el creo que ya hay. Y esto es lo que encontré del Ministerio de Salud, que no sé si lo mal actualizado, pero 2004, que es un programa de los pacientes miasténicos, que, para resumir, el objetivo es general es que todos los pacientes tengan acceso a la medicación para la miastenia. Bueno, ahora sigo yo con los fármacos, que deberíamos tener cuidado nosotros en un paciente que tiene miastenia grave. Recordándole a ustedes que es una enfermedad que debilita a los músculos, tendríamos que tener nosotros cuidado con la medicación sí, básicamente, porque la medicación es la segunda causa más frecuente de desencadenar una crisis miasténica después de las infecciones respiratorias. Entonces, a la hora de recetarle un fármaco tenemos que ver bien cuál es el mecanismo de acción o si está dentro de las listas de niveles de seguridad para estos pacientes. Entonces, hay fármacos que pueden inducir miastenia gravis por un trastorno inmunológico, que creo que es lo menos frecuente que hay, pero lo anoté. Y después están los fármacos que, dependiendo de sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas, van a generar, dependiendo si son agentes bloqueantes neuromusculares competitivos, generan los efectos exaltados de la debilidad muscular, que puede desencadenar, por ejemplo, una dificultad para respirar, ¿no? Por ejemplo, por afectación directa al diafragma. Después tenemos agentes descuadrizantes, que por ejemplo es la succinilcolina, un ejemplo, que estos pacientes pueden generar resistencia a la succinilcolina o pueden generar bloqueos
musculares que pueden durar de entre 4 minutos hasta 87 minutos después de su administración. Después tenemos agentes inhalatorios que lo que tienen de característica es que van a prolongar más los efectos producidos por los relajantes musculares. Algunos antibióticos que también pueden agravar todavía más el cuadro de miastenia. Después tenemos antiarrítmicos, beta bloqueantes cálcicos, entre otros. Hay un montón de fármacos con los que el paciente tiene que estar monitorizado. Ahora, y tiene que tener en cuenta que va un paciente, perdón, ahí está, esta lista, va un paciente a una guardia y dice, yo soy miasténico y tengo ardor por orinar y tengo que tomar, y ustedes le tienen que poner antibióticos. Ustedes tienen que ver qué antibióticos pueden colocarles o no a un miasténico, ¿no? No todos los antibióticos, no todos los antiepilépticos, no todos, porque muchos medicamentos pueden empeorarle la miastenia y llevarlo a una crisis miasténica. Entonces, tienen que básicamente entrar a la lista de medicamentos permitidos y prohibidos para un paciente con miastenia, ¿no? Eso es lo que de alguna forma Marco está queriendo decir, ¿no? Bien. Sí, básicamente, los únicos que están contraindicados son la cloroquina, el magnesio de alta dosis y la telitromicina. El resto de los fármacos es mejor darle otro, pero siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio que tenga el paciente en la situación clínica que nosotros tenemos en este momento. Si querés pasar, por favor. Ahora hablo de la crisis miasténica, que la crisis miasténica sería una exacerbación de la miastenia que desencadenaría un cuadro de insuficiencia respiratoria y muchas veces el paciente requiere de intubación y de asistencia respiratoria mecánica. Y bueno, este cuadro generalmente aparece dentro de los 2 primeros años, pero puede ser un cuadro que sea la primera manifestación clínica de un paciente con miastenia grave. Y bueno, no todos los pacientes van a tener crisis miasténica, sino que son la minoría de los pacientes, como dice ahí, que son el 10 al 20%. Pero todos los pacientes con miastenia grave siempre tienen que estar monitorizados por el riesgo de que padezcan este cuadro porque es mortal. Como dice ahí, el debut de este cuadro suele ser o sea, puede aparecer como debut de una miastenia grave en el 13 al 20% de los pacientes, y para que tenga los factores precipitantes para que tenga una miastenia grave suele ser asociado a infecciones respiratorias fumigantes, después seguido de la medicación, y después están microaspiraciones, cirugía, trauma, todo lo que sea relacionado con un estrés muy grande para el paciente. Y después aparece también otra minoría de pacientes, que son el 30-40% de los pacientes que no necesitan un factor precipitante para desencadenar una crisis miasténica. Sí. Eso creo que se relacionaba, que no lo padezca con la fisiopatología de que, aparte de que se peguen las inmunoglobulinas a los receptores de acetilcolina, también venían acompañados de complementos que generaban inflamación y generaban cambios morfológicos en la membrana, y por eso iba siendo más progresiva, y eso podría, si no es controlado el paciente y con el pasar de los años, generar la crisis miasténica. Bueno, fisiopatológicamente, ¿por qué genera la insuficiencia respiratoria? Es por la debilidad del diafragma, que el paciente no tiene la fuerza necesaria en el diafragma para poder generar una integración adecuada. Entonces empiezan los mecanismos compensadores, que sería la taquipnea y el uso de músculos accesorios. Como estos mecanismos eventualmente no van a ser suficientes para satisfacer la demanda de oxígeno de los tejidos, lo que va a terminar generando es la hipoventilación alveolar y un colapso alveolar. Si no me equivoco, se asociaba mucho también a atelectasia. Un paciente que viene con miastenia gravis, un paciente que viene con insuficiencia, con falta de aire, ¿no? Viene un paciente con miastenia gravis, le falta el aire, y ustedes dicen, bueno, a este paciente le ponen el saturómetro y ven que está a 90, 91. ¿Ustedes se quedan tranquilos con este paciente? ¿Le ponen una mascarita de oxígeno? ¿Ven que está con algo de dificultad, pero está saturando bien? ¿Se quedan tranquilos? Yo no me podría quedar tranquilo, y lo mejor sería poder ingresarlo al paciente para estudiarlo un poco mejor y ver que no progrese más. Esta insuficiencia respiratoria, recuerden que siempre es restrictiva, no es
diríamos, obstructiva, es restrictiva. Entonces, el principal problema del paciente va a ser la acumulación de dióxido de carbono, no la hipoxemia. El paciente puede estar logrando con la taquipnea compensar la hipoxemia, pero se va llenando progresivamente de dióxido de carbono. Y ustedes, si le ponen la mascarita de oxígeno, el paciente mejora la hipoxemia, pero la hipercapnia empieza a subir y puede entrar una narcolepsia. Entonces, esto es lo que ya hemos dado un ejemplo, ¿no?, de un paciente miasténico, cómo no se le puede poner una mascarita de oxígeno y un saturómetro en el dedo y decir que nos quedamos tranquilos, está bien por la parte respiratoria. Hay que hacerle un estado de óxido-base, ver el dióxido de carbono y tratar de usar FiO2 no tan altas, porque si no le bajo lo único que lo está haciendo permanecer con la hiperventilación. Aparte de ser restrictiva, tiene también un componente obstructivo que sería dado por la incapacidad del paciente de crecer por la debilidad muscular, y puede generar la regurgitación también. Más si el paciente venía comiendo, también puede tener atragantarse con alimentos, digamos. Bueno, ¿qué nos tiene que hacer pensar una bandera roja de que el paciente puede empeorar rápidamente? Es un paciente que tenga miastenia gravis con fiebre en las últimas 2 semanas y que le hayan dado antibióticos. Acuérdense que los antibióticos generalmente se asocian a un empeoramiento del cuadro de miastenia. Y aparte la fiebre como infección respiratoria y también como estrés para el paciente. Después la regurgitación nasal, o todos con alimentos que se asocia más a la debilidad muscular que el paciente posee, la pérdida de peso por la disfagia, la demanda creciente de inhibidores de colinesterasa, que es lo que venía hablando Bruno, que el volumen corriente que sea menor a 1.500 mililitros en hombres o menor a 1.000 en mujeres, que la tos sea insuficiente y que presente signos y síntomas vulvares, que eso creo que hablaba de que no pueda cerrar la mandíbula, si no me equivoco. Bueno, en el examen físico de los pacientes lo que tenemos que hacer, algo había hablado Yami, si no me equivoco, era evaluar signos vitales, en inspección ver el patrón respiratorio, que pueden estar hipoventilando, pueden estar con músculo accesorio, el patrón paradójico, que aparece cuando le pedimos al paciente que se acueste en la camilla, que eso se da porque nosotros cuando estamos sentados, la fuerza de gravedad hace que el diafragma baje y eso genere una inspiración más eficiente, y cuando el paciente se acuesta no tiene ese beneficio de la gravedad, entonces el paciente disminuye su efectividad para respirar cuando está acostado. Algo al paciente. Bueno, también vemos que el paciente habla entrecortado, que tenga voz nasal. Cuando nosotros ocultamos al paciente, nosotros vamos a escuchar que está hipoventilando, y tenemos que evaluar también la saturación. Y dentro de los exámenes pulmonares vemos la capacidad vital forzada, la presión inspiratoria máxima, la presión expiratoria máxima, y dependiendo de los parámetros que nos da, podríamos considerar hacer un soporte ventilatorio al paciente. Y dentro de lo que es el examen neurológico, también lo que venía hablando antes del examen físico normal para los pacientes con miastenia gravis, tenemos que ver los pares craneales, tenemos que ver la aptosis, que para la aptosis hay un examen que se llama Ice Test, que es ponerle hielo al ojo que tiene la aptosis por 2 minutos, y vieron que no sé si se habló ya, pero el hielo mejora el cuadro de ciertas regiones musculares, y si la aptosis reduce por lo menos 2 milímetros con el hielo después de 2 minutos, significa que es positiva y que es indicativa de que puede ser miastenia. Bueno, hacer básicamente el examen neurológico completo lo más rápido posible. ¿Qué pedimos cuando el paciente ingresa al principio? Sería función renal, hepática, tiroidea, tenemos que ir ionograma,
albúmina, tenemos que pedirle anticuerpos porque el paciente puede ser que no sepa que es miasténico. Y igualmente los anticuerpos suelen demorar un cierto tiempo, pero eso no nos tiene que impedir a nosotros realizar una conducta terapéutica. O sea, mientras hacemos la conducta terapéutica, tenemos que esperar el resultado del anticuerpo. Y bueno, pedirle un electro, una radiografía de tórax, que en el agudo se pide radiografía de tórax, pero si nosotros tenemos tiempo, se podría pedir una tomo también, una tomografía computada para ver el timo. Y después está la ecodiafragmática, que lo que nos permite ver es el cambio en el grosor del diafragma cuando realiza un movimiento ventilatorio. Y bueno, el test de hidroponio que me dijiste. Esto básicamente es más o menos, Marquito, lo que habíamos dicho antes. Yo quiero acelerarles un poco para que tengan 10 minutos para descansar para la clase de cardio. Bien, el hidrofonio, hidroponio, parece la hidroponía, hidrofonio, el test de hidrofonio de los anticuerpos. Nosotros pedimos a un paciente un test de anticuerpo y el ACRA viene recién al mes y medio el resultado, ¿no? Pónganle a las 2-3 semanas, o sea que muchos de los tratamientos se hacen, ¿no? Y muchas veces inicialmente el ACRA puede ser negativo y se tiene que repetir a los 4 o 6 meses y recién viene positivo. Así que los ACRAs es un elemento que viene después y uno lo sospecha mucho por la clínica, que es característica del paciente, ¿no? Bien. Bien. ¿Querés pasar a ver otra? Manejo. Esto es de la crisis miasténica. Bien, la crisis miasténica, como bien dijiste, Marco, es un paciente que básicamente viene con insuficiencia respiratoria y con hipercapnia. El paciente se pide un laboratorio y se lo manda a terapia para evaluar si se le hace plasmaféresis o tratamiento de urgencia, y en cualquier momento que el paciente lo necesite se lo intuba y se lo maneja desde la intubación. Es una crisis miasténica, la tenemos en el piso hasta donde se pueda, si no se va a UTIC, que es una instancia intermedia, porque el paciente hay que intubarlo en cualquier momento, ¿no es cierto? Así que ya empieza a ser un manejo de terapia, preterapia y terapia, básicamente una crisis miasténica, ¿no? Así que, bien, una cuestión importante, mira qué lindo, es que el paciente con miastenia que se le empieza a caer la cabeza es un paciente que va a entrar en crisis miasténica seguro. Que se le caiga la cabeza habla de que los músculos flexores tienen la misma inervación que el músculo diafragmático, o sea que si no tiene fuerza para levantar la cabeza porque se le cae, eso es crisis miasténica inminente e insuficiencia respiratoria, ¿no? Esto es una maniobra del examen físico, como olvidé mencionar, que el paciente tiene que mirar a los ojos del examinador por 60 segundos. Y si baja la mirada, bien. Ese cabeceo, bien, Marcos, perfecto. Ese cabeceo, el paciente no puede sostener erguida la cabeza. Chicos, agárrense, corran, ese paciente va a terapia porque en cualquier momento les hace el paro respiratorio, ¿no? Así que bueno, hermosas las clases, felicitaciones a todos. Díganle a Trini que le mando un tirón de oreja, pero todos estuvieron espectaculares. La verdad que muy linda clase. Voy a empezar a hacerles dar las clases a ustedes, porque me parece que dan mejores clases que yo, así que bien, los felicito. Suerte con el examen, y cuando quieran están invitados al servicio de neurología para ver pacientes. Siempre es muy rico los lunes, miércoles y viernes pase de sala, así que yo sé que muchos entran en vacaciones, pero cualquiera que quiera darse una vuelta va a ser bienvenido. ¿Está? Bueno, sí. Profesor, quiero hacer una pregunta de epilepsia. Sí. Porque la estuve reviendo. El manejo del estatus migrañoso, del estatus epiléptico, se hace con lorazepam, diazepam. Después se usaba, había una más. Lorazepam preferiblemente, o diazepam si no lo tenés. Lo que pasa es que el diazepam, si vos le haces un diazepam, tenés que hacerle rápidamente una carga de fenitoína, porque el diazepam tiene una vía media muy corta. En cambio, el lorazepam tiene una vía media más larga, entonces vos podés hacerle la ampolla de lora, ¿no? Así que, pero primera línea, lora o diace, según lo que tengas, lora o diace de carga de fenitoína. Sí. Y si no responde, ¿con qué sigue? Se puede hacer otra media carga de fenitoína, cuando se hace un lora, se hace lora, se espera, se puede hacer a los 10-15 minutos otro lora, o sea, se puede esperar al paciente, y si el paciente no responde ni al lorazepam, las dosis
repetitivas del lorazepam, la carga, el diace con la carga de fenitoína, ya uno tiene que pensar en el anestésico, intubación y terapia, ¿no? Bien, gracias. Bien. Bueno, muy bien, chicos. Bien. ¿Les gustó Neuro al final? ¿Estuvo lindo? ¿No fue tan horrible como primer año neuroanatomía? ¿Han aprendido Neuro? Bueno, me alegra mucho. Suerte con la clase de cardio y que terminen bien la semana.